Bueno, buen día con todos. El día de hoy voy a presentar mi monografía titulada Arritmias ventriculares en cardiopatía isquémica. La pregunta es si la ablación por radiofrecuencia es superior al tratamiento farmacológico escalonado. Un agradecimiento al doctor Gustavo Maid, que me guió en este trabajo de investigación. Bueno, como introducción sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial y dentro de estas la cardiopatía isquémica tiene una alta prevalencia. Es por eso que gracias a un diagnóstico certero y un tratamiento precoz en los últimos años se disminuyó las complicaciones tanto eléctricas como mecánicas. En cuanto a las complicaciones eléctricas, la extensión de la necrosis del miocardio y el grado de disfunción del ventrículo izquierdo son parámetros que van a determinar el riesgo de sufrir arritmias tras un infarto agudo. Es por eso que la indicación de un cardiodesfibrilador implantable tiene un rol importante en estos pacientes para disminuir la muerte cardíaca súbita. Pero recordemos que los cardiodesfibriladores, las descargas apropiadas o inapropiadas, a la larga generan un aumento de la mortalidad y una disminución de la calidad de vida de los pacientes. Este estudio APEX-AMI fue un estudio retrospectivo que englobó casi 6.000 pacientes con infarto agudo de miocardio, en el cual evidenciamos que apareció taquicardia ventricular y fibrilación ventricular en el 5,7% de los pacientes y que las arritmias que aparecieron tardíamente tuvieron un aumento claro en la mortalidad, como vemos en el gráfico. Dentro de la fisiopatología, las taquicardias ventriculares monomorfas se producen por un mecanismo de reentrada. Como vemos en la imagen, una cicatriz fibrótica con haces de miocitos vivos que generan lo que denominamos bucle. Este bucle tiene un sitio de entrada, un istmo protegido, un sitio de salida, un circuito externo y un circuito interno que generan el mecanismo fisiopatológico de la arritmia ventricular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre drogas antiarrítmicas en cardiopatía isquémica. Varios metaanálisis a lo largo de estos años evaluaron el uso de los antiarrítmicos. En el estudio CAS, que ocuparon antiarrítmicos del grupo 1C, específicamente encainida y flecainida, en un periodo de seguimiento de 10 meses se evidenció un aumento de la mortalidad arrítmica con el uso de estas drogas. En el estudio EMIAD, en el cual se evidenció el uso de la amiodarona, que disminuyó la mortalidad arrítmica, pero no la mortalidad total. Los únicos fármacos que disminuían la mortalidad en arritmias ventriculares fueron los beta bloqueantes. Y las guías recomiendan amiodarona en clase 2A, nivel de evidencia B, y sotalol como clase 2A, nivel de evidencia C. Seguimos con la indicación de cardiodesfibrilador, tanto en prevención primaria como secundaria. Las guías que salieron en el 2017 para prevención primaria están todos los pacientes con cardiopatía isquémica, con disfunción ventricular menor al 35% en clase funcional 2 o 3, posterior a 40 días después del episodio agudo o 90 días después de la revascularización, y en pacientes con clase funcional 1 con fracción de eyección menor al 30%. Y como prevención secundaria, en todo paciente que tuvo un episodio de muerte súbita secundario a TBFB o que tiene una taquicardia ventricular hemodinámicamente inestable o una taquicardia ventricular continua estable. Después aparecieron los CDIs y comparamos con drogas. Estos tres ensayos, el AVID, el CASH y el SIDS, fueron bastante contundentes en comparar el CDI con básicamente la amiodarona. Y como podemos observar en el gráfico, hubo una disminución de la mortalidad global a expensas de una disminución de la mortalidad por arritmias de cerca de un 57%. Como vemos en este gráfico, los pacientes que presentaban una disfunción ventricular menor al 35% tuvieron un efecto más significativo con el uso del CDI. Posteriormente apareció el estudio MADID-2, que en pacientes con infarto previo y fracción de eyección deteriorada, la mayoría de estos pacientes estaba en clase funcional 2 o 3, comparó el CDI versus un tratamiento convencional, y en estos pacientes se vio una disminución del 31% de la mortalidad. En un subanálisis de este estudio, vemos que los pacientes que recibieron choques apropiados del dispositivo, ya sea por taquicardia ventricular o por fibrilación ventricular, tuvieron un riesgo incrementado de muerte de un 3,4 veces más. Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿qué sería lo más óptimo
Sabemos que el CDI, nos queda claro que tenemos la indicación precisa para disminuir la muerte cardíaca súbita, pero no es un tratamiento que prevenga la taquicardia ventricular ni la fibrilación ventricular, y recordemos que choque no es sinónimo de vida. Las drogas antiarrítmicas tienen múltiples efectos secundarios y su uso todavía no está tan avalado en cierto tipo de arritmias. Y posteriormente, la ablación por catéter es un procedimiento que está en auge últimamente, pero tiene que ser realizado por profesionales que tengan experiencia en esto. Sabemos que estos pacientes tienen bastantes comorbilidades e inducir la arritmia en el laboratorio de electrofisiología, en muchos de los casos el paciente se descompensa y no se puede realizar el procedimiento. Entonces, lo que propongo es, si el CDI más las drogas o el CDI más la ablación es lo más efectivo. En este punto, la balanza se inclina hacia CDI más ablación. Comenzando con la ablación, el primer estudio y el único estudio randomizado multicéntrico fue el estudio VANISH, que se publicó en el año 2016 en la New England, en los cuales enrolaban a pacientes con cardiopatía isquémica, disfunción ventricular severa, que presentaron episodios de taquicardia ventricular que venían en tratamiento con drogas antiarrítmicas, especialmente amiodarona y beta bloqueantes. Se enroló en este estudio 259 pacientes, 132 fueron al grupo ablación y 127 al grupo tratamiento médico escalonado. El outcome primario fue un combinado de muerte, tormenta eléctrica y choques apropiados del dispositivo. Y como vemos en el gráfico, hubo una disminución del outcome primario del 59,1% versus el 68,5%. Algo interesante de este estudio es que no influyó relativamente sobre la mortalidad, pero que los efectos adversos fueron mucho más notorios en los pacientes del grupo tratamiento médico escalonado. Hubo bastante toxicidad hepática y toxicidad pulmonar. Otro estudio interesante fue el SMASH-BT, que se publicó en el 2017. Básicamente los autores lo que plantearon en estos pacientes con disfunción ventricular secundaria de cardiopatía isquémica y que presentaban taquicardia ventricular estable es si una ablación profiláctica con la indicación del CDI versus el CDI solo disminuía las descargas apropiadas del dispositivo. Y como vemos en el gráfico, se incluyeron 128 pacientes y la ablación del sustrato de la taquicardia ventricular redujo las descargas del CDI de un 31 a un 10% en el grupo de ablación. Este estudio, publicado en el 2020, el Berlin BT, básicamente enroló 163 pacientes, fue un estudio prospectivo, multicéntrico, enroló pacientes con disfunción ventricular y con arritmias ventriculares estables, y lo que los autores plantearon es hacer una ablación profiláctica previo a la implantación del CDI versus realizar una ablación posterior a 3 choques apropiados del dispositivo. El outcome primario fue la mortalidad total, hospitalización por arritmia sintomática o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y como vemos en el gráfico, la estrategia de ablación preventiva, o sea, el primer episodio de TB no fue superior a la diferida. Tampoco hubo diferencia significativa en cuanto a la mortalidad, pero lo interesante es que las descargas apropiadas del dispositivo en el grupo de ablación preventiva disminuyeron notablemente. Este es un metaanálisis de varios estudios prospectivos, multicéntricos. Se tomó una base de datos desde el año 2007 hasta el año 2017, más o menos englobaron 650 pacientes con disfunción ventricular y cardiopatía isquémica que tenían taquicardia ventricular, y los ablacionaron a estos pacientes y se comparó versus un grupo de no ablación. Como vemos en estos pacientes que se ablacionaron, las descargas apropiadas del dispositivo disminuyeron con un odds ratio de 0,49, también hubo una mejoría en cuanto a la tormenta eléctrica con un odds ratio de 0,64, hubo una disminución de las hospitalizaciones de causa cardiológica con un odds ratio de 0,67, pero no hubo evidencia significativa en cuanto a la mortalidad. Los eventos adversos relacionados con el procedimiento de la ablación aparecieron en 9,5% de estos pacientes.
Entonces, básicamente la pregunta es, ¿cuál sería el momento óptimo de la ablación? Y como vemos en este estudio de Radinovich, que se publicó el año pasado, nos muestra un flujograma bastante interesante, en el cual podemos ver que ante la primera descarga del dispositivo, lo que dicen estos autores es aumentar la dosis de beta bloqueantes, pero no agregar amiodarona. Y cuando hay más de 2 descargas del dispositivo, en 12 meses, directamente realizar una ablación por catéter. Como todo procedimiento, la ablación por radiofrecuencia tiene complicaciones, y en este estudio publicado en el 2020, multicéntrico, de 412 pacientes, vemos que aparecieron complicaciones en el 7% de los pacientes, y que los predictores de la mortalidad fueron la edad superior a 70 años, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la disfunción del ventrículo izquierdo menor al 30% y la abrasión incompleta del sustrato arrítmico. Acá les traigo un video de un paciente con disfunción ventricular moderada severa que ingresó con tormenta eléctrica, refractario a drogas. Vemos un mapa de activación, una vista posterior inferior del ventrículo izquierdo. En gris se ve la zona de la cicatriz y la posterior ablación exitosa de la misma. Los métodos para realizar este tipo de procedimientos son por decanalización de las descaras, ablación de potenciales tardíos, ablación de potenciales con actividad ventricular anormal, local, y mediante homogeneización. Como discusión y conclusiones, el CDI más el escalonamiento de drogas, como vimos previamente, las drogas tienen efectos adversos graves y el CDI igual, no es un tratamiento curativo y tiene una alta recurrencia de carga arrítmica. El CDI más la ablación por radiofrecuencia disminuye las descargas tanto apropiadas como inapropiadas del dispositivo, disminuye el número de internaciones y la recurrencia arrítmica, y tiene una mejoría notable en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, respondiendo a mi pregunta de monografía, si es superior la ablación por radiofrecuencia al tratamiento farmacológico escalonado, la respuesta es que sí. Si bien hay un punto, digamos, sobre la mortalidad tan marcado, me parece que disminuyendo las descargas del dispositivo, obviamente va a disminuir la mortalidad en estos pacientes. Así que mis conclusiones son que la ablación por radiofrecuencia es altamente efectiva, reduce las terapias del cardiodesfibrilador en un 70% de los pacientes. Obviamente, como lo mencioné previamente, no disminuye la mortalidad total, pero tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Es una opción viable de tratamiento antiarrítmico en pacientes con arritmias ventriculares isquémicas refractarias al tratamiento farmacológico escalonado. Hacen falta estudios con mayor número de pacientes y tiempo de seguimiento para poder llegar a tener una significancia estadística sobre la mortalidad, y es un método de salvataje en tormenta eléctrica. Muchas gracias.